Bueno, ahora en esta ocasión vamos a proceder a analizar este circuito por el teorema de Norton. Nos pide hallar la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Bueno, Norton, para hallar la resistencia de Norton, que es lo primero que vamos a hacer, se hace igual que el teorema de Thevenin. Entonces miramos si tiene fuentes independientes de voltaje, sufre un cortocircuito, como en esta parte, ¿cierto? Tenemos una fuente de voltaje independiente, entonces lo que vamos a hacer es un corto. En esta ocasión también tenemos una fuente de corriente, entonces vamos a hacer un, un circuito abierto. Vamos a abrir el circuito. Analizamos este circuito y vemos que acá tenemos tres resistencias en serie que al unirlas nos quedarían una resistencia en paralelo con esta y procederemos a hallar esa resistencia para simplificar el circuito. Como vamos a hallar la resistencia en el punto A y en el punto B, en esta parte lo que sucede es que vamos a colocar una carga de prueba. En este caso va a ser una carga de prueba de 1 volt para proceder a hallar la resistencia de Norton. Y ese es el circuito que nos queda simplificando esta parte. Pues como sabemos acá hay tres en serie, se hace la suma y da 14. Entonces tendríamos una resistencia de 14 ohms en paralelo con una de 3 ohms. Hacemos el producto de las dos sobre la suma y nos da una resistencia de 2,47 ohms. Como sabemos, esta parte es una fuente independiente, entonces lo que hacemos es un cortocircuito, ya que es de voltaje. Esta parte es una fuente de corriente, sí, y entonces lo que procedemos a hacer es abrir el voltaje como hacemos acá. Como esta es una fuente dependiente, perdón, esta no la quitamos. Y acá, en el punto A y B, quitamos la resistencia y le colocamos una carga de prueba, ya sea de voltaje o de corriente. En esta ocasión colocamos una de voltaje. Entonces lo que vamos a hallar es la corriente que pasa por esta fuente de voltaje. Observamos que la fuente dependiente tiene la variable Bx y esta Bx está en paralelo con una fuente de voltaje de 1 volt, que fue el que colocamos. Entonces, por ende, como está en paralelo, va a ser el mismo voltaje que va a pasar por esta resistencia. Entonces, Bx deducimos que es igual a 1 volt. Ahora procederemos a hacer el análisis por mallas. En esta ocasión serían 2 mallas. Entonces, lo que tenemos que hallar es la corriente en la malla 2, la corriente que pasa por esta malla. Acá tenemos I2 y acá tenemos I1, ¿cierto? Bueno, analizamos el circuito y colocamos la polaridad de cada resistencia. Más, menos, más, menos, más, menos. Acá sería más, menos y listo. Entonces, para la malla 1, las ecuaciones serían más, entra por el más de esta resistencia, más 2 y 1, entra por el más de esta resistencia, más y 1, más 2,47 y 1, entra por el positivo de esta fuente dependiente, más 5bx, y acá sería más 2, entra por el positivo, ¿cierto? Ahora con la resistencia, más 2 y 1, perdón. Y ahora vamos a restarle las resistencias que comparten. En esta ocasión sería solo esta resistencia que comparte con la malla 2. Serían menos y menos 2 y 2, igual a 0. Listo. Acá también hubiéramos podido hacer la suma de estas resistencias ya que son en serie. Entonces acá, como vemos signos variables semejantes, podemos sumarlas. La suma daría 7,47. Malla 1 igual a 7,47
y 1 menos 2 y 2 igual a 0. Perdón. Como sabemos, acá esta Bx ya habíamos definido que era 1, entonces esta la cambiamos y queda un 1. 5 por 1, 5. Está sumando, pasa a restar. Entonces esto no sería igual a 0, sino a menos 5. Ahora la ecuación de la malla 2. Simple, entra por el negativo. Bueno, vamos a colocar la polaridad en este sentido para que entre por el positivo. Más 2 y 2. Y entra por el positivo de un voltio. Y la resistencia que comparte con la malla 1, menos 2 y 1, igual a 0. Está sumando, pasa a restar y nos quedaría como menos 2 y 1 más 2 y 2 igual a menos 1. Ya tendríamos las dos ecuaciones y podemos armar un sistema de 2 por 2, una matriz, quedaría 7,47, esto en I1, I2, menos 2 en I2, y acá el resultado, ¿cierto? Menos 2 en I1, 2 en I2 y menos 1 el resultado. Esta matriz la podemos resolver en una calculadora online de sistema de ecuaciones y ya vamos a ver el valor. Acá había cometido un error, acá me faltaba un signo, un menos, entonces se lo colocamos y resolviendo esta matriz nos da que I1 es igual a 0,73 amperes y I2 igual a 0,23 amperes. Entonces la corriente que necesitábamos era la de la malla 2, ¿cierto? La que pasaba por esta malla. Entonces, para hallar la resistencia, nos dice que la resistencia de Norton es igual al voltaje sub 0 sobre la corriente sub 0. ¿Cuál es este voltaje sub 0? Es el voltaje que teníamos acá en esta carga de prueba que pasa por el punto A y por el punto B. Entonces tenemos que el voltaje sub 0 es de 1 voltio. Y la corriente sub 0 es la corriente que pasaba por esta malla, por esta fuente de voltaje, que fue 0,23 amperes. Dividimos esto y nos da una resistencia de 0,23, 4 igual 4,34 amperes. Esa sería la resistencia de Norton. Ahora procederemos a hallar la corriente de Norton. Listo, ahora para hallar la corriente de Norton, lo que hacemos es entre el punto A y el punto B hacer un cortocircuito, una línea, ¿cierto? En el teorema de Thelen lo que hacíamos era dejar abierto el circuito, en esta ocasión hacemos un corto. Listo, acá este es Bx. Vemos que lo que necesitamos hallar es la corriente que va desde el punto A hasta el punto B, la corriente de Norton. Es lo que usualmente uno hace del punto A al punto B, pero también se puede usar de B a A. Vemos que este cortocircuito está en paralelo a este resistor, esta resistencia, por ende, Bx va a valer 0. Bx vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta fuente? Se va, porque va a valer 0 este pedazo, entonces vamos a quitar parte de este circuito y nos va a quedar de la siguiente manera. Listo, entonces tenemos en cuenta esta resistencia que no la había dibujado desde el principio y nos quedaría así el circuito simplificado, porque como ese cortocircuito está en paralelo a este resistor, el voltaje de Bx va a ser 0 y por ende esta fuente se nos va, ¿sí? Listo.
Entonces también vamos a proceder a hallar esta corriente por mallas y vamos a hallar bueno, entonces vamos a darle la dirección de corriente hacia este lado en I1, I2 y I3. Entonces la corriente que nos importa va a ser I3 porque va a venir por este lado y va a bajar hacia acá, ¿verdad? Entonces I3, por ende, es igual a IN, que es la misma corriente que tenemos acá. Entonces vamos a hallar I3 y si hallamos I3 tenemos la corriente de Norton. Pero ¿qué pasa acá? Vemos que tenemos una fuente independiente de corriente que está conectada a dos diferentes mallas. Entonces acá vamos a tener una supermalla. Entonces vamos a proceder a hallar la ecuación de la supermalla, que lo que hacemos es abrir y esta fuente independiente y trazar la dirección de la corriente de la supermalla, ¿cierto? Listo. Ahora damos la polaridad a las resistencias. Listo. Acá esta viene por acá, menos. Listo. Ahora vamos a hallar la ecuación de la supermalla. Comenzamos por esta resistencia. Tenemos que es 2 más 2 entra por el positivo, más 2 y 2 está en la malla 2, entra por el positivo de esta resistencia, más 1 y 2 también entra por el positivo de la resistencia de arriba, que es de 2,47 y 2 por acá no tenemos nada y ya quedaría así la de la supermalla, ¿sí? Pero tenemos que restarle las resistencias que se comparten, que en esta ocasión sería la de 1 ohm, se comparte con la malla 1, con esta malla, menos y 1, igual a 0. Listo. Tenemos variables semejantes, las sumamos, nos quedaría 2, 3, 4, 5, 5,47 y 2 menos I1 igual a 0, la ecuación de la supermalla. Ahora vamos a hallar la ecuación de la fuente, de esta fuente que tenemos acá. Hallamos la ecuación de fuente, que es igual a 3 amperios. Para hallar la ecuación de la fuente, cogemos la corriente que va en sentido de esta misma corriente, o sea que en sentido de esta corriente va la de la malla 2, porque va hacia abajo y esta también va hacia abajo, y le restamos la que va en sentido contrario, que sería la de la malla 3, ¿cierto? Porque esta va hacia arriba. ¿Sí? Entonces le sumamos la de la malla 2 positiva y le restamos la de la malla 3 menos I3. Listo. Igual. No, acá ya no tenemos igual porque ya la igualamos a la fuente que es de 3 amperios. Ahora vamos con la malla 1. Entramos por el negativo de la fuente, menos 2. Entramos por el positivo de la resistencia de 1 ohm, sería I1. Está compartiendo con la malla 2, entonces sería menos I2 igual a 0. Quedaría esta ecuación I1 menos I2, está restando, pasa a sumar al otro lado, quedaría igual a 2. Y listo, ya tendríamos las tres ecuaciones para poder hallar la corriente de Norton. Ahora lo que hacemos es ubicarlas en un sistema, en una matriz. Lo ubicamos en la matriz, cada ecuación, para poder hallar el resultado de cada corriente, pero la que nos interesa es la corriente de Norton, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos que acá es 5,47 perdón,
este es I2, 5,47 en I2 y menos 1 en I1. No tenemos I3, entonces por ende 0 y el resultado es igual a 0. Listo. La ecuación de la fuente tenemos que acá es igualado a 3, I2 es 1, menos 1 y 3, y no tenemos I1, por ende 0. Ahora la ecuación de la malla 1 tenemos un I1 menos I1 en la malla 2 igualado a 2, y en la malla 3, en la corriente 3 no tenemos nada. Procedemos a hallar este sistema de ecuaciones o esta matriz para hallar la corriente de I3. Entonces el valor de la corriente 3, que es la que nos interesaba, es de 2,55 amperes. Entonces por ende la corriente de Norton es igual a la corriente de la corriente I3, de la malla 3. Entonces la corriente de Norton va a ser igual a 2,55 amperes. Listo. Listo. Como nos decía también el teorema de Thevenin, el teorema de Norton es lo mismo, que nos dice que cualquier circuito, por más difícil que sea, por más complejo que sea, lo podemos resolver en un circuito más simple, que lleva una corriente de Norton en paralelo con una resistencia de Norton. Entonces la corriente de Norton fue la que hallamos anteriormente, igual que la resistencia. Acá la corriente era de 2,55 amperes y la resistencia de 4,34 ohms. Y estos eran los puntos A y B en los que habíamos hallado la resistencia y la corriente. Lo que hacemos es colocar la resistencia que habíamos quitado en estos dos puntos, que era de 5 ohms. De 5 ohms. Y ya si les piden hallar corriente, voltaje, resuelven este circuito y ya quedaría. Y esto es todo el teorema de Norton. Muchas gracias.